Ucrania está destruyendo la logística de los infantes de marina rusos en la región de Kursk y contraataca en el Donbass. Rusia públicamente disputa la culpa por el derribo del Boeing en la Corte Internacional. Putin prepara un nuevo frente de ofensiva contra Europa desde Kaliningrado. El sangriento verdugo de Bucha ahora es general mayor y la Iglesia Ortodoxa rusa y la Duma bendicen los besos entre hombres. Sensación sobre Putin. Sexo. Escándalo con una amante menor de edad. Hola, me llamo Julia Kokan y ahora mismo les contaré lo más importante. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Las fuerzas de defensa de Ucrania han comenzado una contraofensiva en la dirección de Donetsk. Estamos llevando a cabo en este momento Ahora una de nuestras operaciones de contraofensiva. Chicos, bien hecho. En la dirección de Donetsk, en la zona de Pokrovsk y en la zona de Dobropilia hay combates intensos, pero se logró infligir pérdidas significativas a los rusos. De hecho, nuestras fuerzas están privando al ocupante de la posibilidad de llevar a cabo una operación ofensiva completa, la cual habían planeado como prolongada y en la que confiaban. Primero la región de Sumy, ahora aquí. Las unidades ucranianas logran resultados para Ucrania. Cruzamos los dedos por nuestros cosacos. Están haciendo esfuerzos titánicos en esta guerra. Pronto llegarán Daibuk y Dodonetsk. Y el centro de Kupiansk. pero Kupiansk. Indestructible. Por cierto, Zelensky grabó su discurso desde el Donbass, donde se reunió con militares que participan en la operación de contraofensiva Dobropilia. Les deseo buena salud, queridos soldados. Ante todo, quiero agradecerles por defender nuestro estado. Conozco sus pasos. El comandante en jefe me informó repetidamente. He visto personalmente a sus compañeros. Quiero agradecerles por su gran resistencia. Realmente son un ejemplo para las Fuerzas Armadas de Ucrania, para todos los soldados de nuestras fuerzas de defensa. Mientras tanto, en Kursk, las fuerzas de operaciones especiales trabajaron contra el centro logístico ruso. Se sabe que las fuerzas de operaciones especiales atacaron el centro logístico. La 80ª Brigada Independiente de Infantería de Marina de Rusia fue atacada y destruyeron la base de almacenamiento de suministros materiales, los depósitos de municiones y el lugar de ocultamiento de armas y equipo de la 80ª Brigada. Y en la región de Jersón, los combatientes de la inteligencia militar desembarcaron de noche en la barra de Tendrovskaya y tendieron una emboscada a los ocupantes. Los combatientes del Centro de Operaciones Navales Viking colocaron un campo de minas en la barra. Se sabe que en la trampa de las fuerzas especiales cayó un vehículo de transporte multipropósito ruso de T-10 Vityaz, que los invasores utilizaban para llevar personal, armas y provisiones a las posiciones enemigas. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso, hago un llamado a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si no tienen esa posibilidad, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que ellos nos están viendo. Bueno, y en Rusia todo sigue igual. Se ha tocado otro fondo. Putin ascendió de rango al verdugo de Bucha, Amur Bekov. Hace apenas unos días, un voluntario de la comunidad internacional de inteligencia Inform Napalm, durante el monitoreo de las noticias regionales del Krai de Khabarovsk en Rusia, notó una nueva mención importante sobre un evento en el que estuvo presente el criminal de guerra de alto rango, el verdugo de Bucha, Asadbek Amurbekov. Y allí ya estaba con su nuevo rango. Esta vez estuvo presente en la inauguración de un monumento a las tanquistas y personalmente lo inauguró en Sanastasievka. Y si hace apenas medio año los medios presentaban a Amurbekov como coronel de la Guardia, esta vez ya fue presentado como general de división. Inform Napalm publicó una foto en la que Amurbekov ya aparecía a principios de septiembre con el rango de general de división.
En la imagen, él está de pie con una leve sonrisa detrás de un veterano de la guerra con Japón. Pero eso no es todo. Los voluntarios informan que, además de las órdenes y medallas, el general de división viajó a China para intercambiar experiencias. Eso sí, qué tipo de experiencia compartió con sus colegas sigue siendo una incógnita. Les recuerdo que sobre el criminal de guerra Amurbekov pesan sanciones internacionales personales impuestas por el Reino Unido, Suiza, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos y los países de la UE. Pero en Rusia es un héroe y se ha ganado un ascenso. Y en 2022, Putin otorgó a la 64ª Brigada el título honorífico de guardia por sus acciones ejemplares durante la guerra contra Ucrania. ¿Qué puedo decir? Con cada año, la cara de este flamante general se ensancha más y aún espera el castigo por todas sus atrocidades en territorio ucraniano. ¿Y ustedes qué opinan de este ascenso? Escriban, no se contengan en los comentarios. Rusia ha construido una nueva plataforma de lanzamiento para Shahed en la región de Briansk, a solo 35 kilómetros de la frontera con Ucrania, para que los drones puedan alcanzar sus objetivos aún más rápido. Todo indica que Putin no tiene intención de terminar la guerra. Y eso significa que Ucrania y sus socios tendrán que encontrar 120.000 millones de dólares para poder hacer frente con éxito al enemigo común, el agresor, en 2026. Mientras tanto, Trump impone a Europa condiciones que desde el principio son casi imposibles de cumplir, para así lavarse las manos y no endurecer las sanciones contra su amigo Putin. Hemos reunido lo más importante sobre las perspectivas de terminar la guerra. No enemistarse con Vladimir a toda costa. En Washington han ideado una nueva jugada para evitar presionar a Moscú, pero al mismo tiempo no parecer completamente prorrusos. Para ello, Trump impone a Europa condiciones deliberadamente imposibles de cumplir. Así lo informa el medio The Wall Street Journal. Escuchen, Europa son mis amigos, pero no compran petróleo a Rusia, así que no se puede esperar que seamos los únicos que, ya saben, estén completamente absorbidos por esto. Pero Europa compra petróleo a Rusia. Yo no quiero que compren petróleo. Y las sanciones que imponen no son lo suficientemente duras. Y estoy dispuesto a imponer sanciones, pero ellos tendrán que endurecer sus sanciones al nivel de lo que yo hago. Ellos compran mucho petróleo a Rusia. Eso no está bien. Como señalan los analistas del medio, en la administración de la Casa Blanca ya habían calculado de antemano que los países de la UE no podrían o no querrían cumplir con las exigencias de Trump. Y dado que él exige que todos los países de la Unión Europea dejen de comprar petróleo a Rusia, el incumplimiento de esta exigencia le dará la oportunidad de evitar aumentar la presión económica sobre la Federación Rusa. Por supuesto, esto es una burla, por supuesto es una forma y un intento de evadir responsabilidades y no imponer ninguna sanción contra el querido Vladimir, y además echarle la culpa a alguien más, decir que no es mi culpa, que no es mi responsabilidad, que es Europa. No, se niegan. Al mismo tiempo, paradójicamente, los dos mayores consumidores de petróleo ruso en la UE siguen siendo Hungría y Eslovaquia, cuyos líderes mantienen relaciones especialmente amistosas con Trump, y sobre quienes él tiene sus propios mecanismos de influencia. Los analistas explican que para ellos no hay ningún problema en cambiar a la logística occidental de productos petrolíferos y gas. Al mismo tiempo, el comercio con la Federación Rusa ya no puede justificarse por compromisos a corto plazo ni por beneficios no económicos. En junio de 2025 terminaron los contratos a largo plazo entre Hungría y Rusia. Hungría siempre alegaba que la ruptura de estos contratos podría acarrear grandes penalizaciones. Pues bien, los contratos terminaron, pero Hungría sigue comprando petróleo ruso en el mercado spot. Y, por cierto, no es precisamente barato. Esto se reflejó en el hecho de que los productos petrolíferos para los consumidores finales de diferentes países europeos resultaron ser más caros, y para Hungría y Eslovaquia este precio fue el más alto. Entonces, además del gas de la Federación Rusa, estos países reciben algo más, añaden los analistas, y probablemente aquí se trate de un beneficio financiero no para el país, sino para ciertos políticos en particular.
Al mismo tiempo, además de exigir el cese del comercio con Moscú, en las demandas de Trump hacia Europa también se escuchan llamados a imponer sanciones, en particular contra China, lo cual resulta especialmente hipócrita considerando la ausencia de tales restricciones por parte de Estados Unidos. Él también es hipócrita respecto a las sanciones que, según su opinión, Europa debería aplicar al mismo China. Europa, según él, debería imponer aranceles del 100%. Al mismo tiempo, el propio Trump teme imponer sanciones adicionales a China y quiere hacerlo a través de los países europeos. Europa, por su parte, apela al mecanismo inverso, que lo hagan primero los Estados Unidos y nosotros nos sumaremos, como de hecho siempre ha sido. A su vez, Ucrania reaccionó de manera bastante lógica a este juego del teléfono descompuesto. Si ambas partes están teóricamente dispuestas a imponer sanciones, que empiece primero aquella que no necesita discutir nada con sus socios y en consecuencia podrá formalizarlo legalmente más rápido. Creo que Estados Unidos tiene suficientes sanciones para asestar un golpe a la economía rusa. Y Donald Trump tiene suficiente poder para que Putin le tema. Así es. Europa, en este caso, debe ir de la mano con Estados Unidos de América. Pero debemos entender que no podemos esperar a que todos los países europeos detengan uno u otro tipo de contacto con Rusia, ya sean petroleros o gasíferos. En esto tiene razón. Europa debe dejar de comprar cualquier recurso energético a Rusia. Pero no hay que esperar. En esto no estoy de acuerdo. Creo que Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para detener a Putin. Al ver una vez más la reacción de Estados Unidos, en la Federación Rusa, al parecer ya se han envalentonado, según opinan en el Instituto para el Estudio de la Guerra. Los analistas, tras escuchar el reciente discurso de Lavrov, llegaron a la conclusión de que en el Kremlin, en principio, ahora ni siquiera se contempla el tema de las negociaciones. Así, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que los intercambios territoriales no detendrán la guerra, al igual que la reanudación del comercio con Occidente o, por el contrario, el endurecimiento de las sanciones. El aumento de la presión de las sanciones, que de todos modos no tiene ningún sentido ni ejerce ninguna influencia decisiva sobre la economía rusa. Sin embargo, eso es solo de manera oficial. En realidad, las perspectivas de las sanciones sí asustan a la élite rusa, lo que se percibe claramente en los discursos de los propagandistas, quienes han decidido combatir esta nueva amenaza con los viejos manuales. Ok. A la lista de políticas antinegociación del Kremlin se suma también el reciente despido del aliado de Putin, Dmitry Kozak. Él tuvo la imprudencia de decirle al del búnker que ya era hora de dejar de disparar y sentarse a la mesa de negociaciones, pero contradecir al del búnker en la Federación Rusa no está permitido. Y más aún en el momento en que está convencido de que Washington juega a su favor y le da prácticamente carta blanca para una solución militar al problema. Lo único que Trump puede darle en este momento es tiempo. Y Trump le da otras 2 semanas. Y ahora finalmente ya se hartó y le dio 2 años hasta enero de 2028. Volodya, ¿te bastará esto para tus objetivos si además intentamos de alguna manera obstaculizarte suavemente, como castigando a la gente que comercia contigo, pero de todos modos te queda China? Cabe señalar que a los funcionarios europeos no les falta paciencia ni estrategia política. Lenta pero seguramente, una y otra vez, logran inclinar a Trump hacia el lado del bien. La decisión de vender armas a Europa para Ucrania es una clara confirmación de ello. Y según los expertos, si esas armas son suficientes, pronto será Moscú quien pida negociaciones. Rusia cínicamente disputa la culpa por el derribo del Boeing. El Kremlin rechaza la decisión del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, que hace unos meses declaró a Moscú culpable del derribo del avión Boeing MH17 en julio de 2014. La apelación se menciona en el comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acusa al Consejo de que las tesis de la decisión fueron adaptadas a una conclusión previamente formulada, copiando las posiciones de una de las partes en la disputa y rechazando o distorsionando completamente los argumentos de la otra parte. Según la posición del Kremlin, la decisión estuvo motivada políticamente. Las tesis de la decisión se adaptaron a una conclusión previamente establecida, copiando la posición de una de las partes en la disputa y descartando por completo o tergiversando los argumentos de la otra. La OACI, en contra de los requisitos de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de la OACI no consideró necesario llevar a cabo una investigación internacional completa, minuciosa e independiente sobre las circunstancias de la catástrofe, aceptando como válidos los resultados bastante dudosos de la investigación técnica y penal, y bajo la égida de la parte interesada, los Países Bajos, basándose en hechos manipulados proporcionados principalmente por otra parte interesada, Ucrania. Rusia seguirá buscando la verdad, de acuerdo con sus obligaciones bajo la Carta de la ONU y las normas aplicables del derecho internacional. Ahora el caso debe ser asumido por la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Recuerdo que el 17 de julio de 2014, un avión de la aerolínea Malaysia Airlines, que realizaba un vuelo de pasajeros de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue derribado en el cielo sobre la región de Donetsk. A bordo se encontraban 298 personas, todas ellas fallecieron. La investigación determinó que el misil fue lanzado desde un sistema de misiles antiaéreos Buk ruso y que Rusia es responsable de la tragedia. El caso del accidente aéreo fue examinado por un tribunal neerlandés. En 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Organización de Aviación Civil Internacional declararon a Rusia culpable del derribo del avión Boeing MH17 en julio de 2014. Es imposible no recordar que en 2015 esa misma Rusia se negó a reconocer el derecho internacional y ahora es ella misma la que corre al tribunal para impugnar su propio crimen. Estén de acuerdo o no, paso a paso Rusia vuelve a tocar un nuevo fondo. Putin está preparando un nuevo frente. La ciudad de Kaliningrado se está convirtiendo en una verdadera amenaza para la OTAN. Precisamente desde allí el Kremlin podría iniciar una nueva guerra contra la alianza. ¿Por qué Kaliningrado es tan peligroso para los europeos? Te lo contamos a continuación. Punto de partida. La guerra de Rusia contra la OTAN comienza en la región de Kaliningrado. Kaliningrado es, sin duda, una de las regiones más importantes de Rusia. Nuestro bastión en Occidente. El Kremlin está preparando nuevas provocaciones. El ejército ruso ha acercado los Iskander a las fronteras de la OTAN. La alianza declaró estar lista para atacar Kaliningrado de inmediato. La región de Kaliningrado es la zona más occidental de la Federación Rusa y constituye un enclave completamente separado del territorio principal de Rusia por otros países. Los rusos han convertido de hecho la región de Kaliningrado en una base militar. Las principales formaciones incluyen fuerzas terrestres, aviación, así como la mayor base naval de la flota del Báltico. El enclave ruso siempre ha estado militarizado. Se encuentra, por así decirlo, en el corazón del espacio de la OTAN, entre Polonia, Lituania y el mar Báltico. La presencia cercana de Bielorrusia con el despliegue allí de armas nucleares tácticas y en el futuro de lanzadores indica que Kaliningrado se está convirtiendo en una zona especialmente militarizada que también genera riesgos para la Alianza del Atlántico Norte. Kaliningrado muy a menudo se convierte en el centro del ruido de sables ruso. De este modo, Putin tantea las posibilidades de la OTAN. Por ejemplo, durante los ejercicios conjuntos con Bielorrusia, Zapad 2025, los militares practicaron acciones de combate en el territorio del Oblast de Kaliningrado, tras lo cual el Kremlin trasladó allí los Iskander, lo que representó una amenaza para 6 países de la alianza. Sin duda, esto es una prueba de la reacción de la OTAN. Es un test de sus capacidades, es una verificación de los protocolos de respuesta. Sin duda, las acciones espejo están bajo la atenta observación de los estados mayores generales de los países enfrentados. Para Rusia, el enfrentamiento con la Alianza del Atlántico Norte se percibe, y esto hay que entenderlo,
como la siguiente etapa para mantener el poder por parte de la actual élite gobernante, es decir, el régimen de Putin. El régimen de Putin no puede existir en condiciones de paz, no puede existir en condiciones de tregua. Actualmente solo puede existir en un estado de guerra. Según el experto, todas las provocaciones del gobierno ruso en la región de Kaliningrado no tienen ningún valor en este momento. Desde el punto de vista militar, Kaliningrado no es en absoluto un puñal por la espalda, es una ubicación vulnerable. Rusia tendrá que salvar Kaliningrado en lugar de que la región de Kaliningrado sirva como una especie de plataforma para llevar a cabo una operación a gran escala. La mayoría de las unidades militares en la región de Kaliningrado están vacías ahora, ya que su personal ha sido trasladado a Ucrania. En general, la región de Kaliningrado es el talón de Aquiles de Europa, específicamente de la Federación Rusa. Ya en julio, los aliados de la OTAN anunciaron la creación de un plan para neutralizar la región de Kaliningrado, destinado a contrarrestar las amenazas por parte de Rusia y garantizar la disuasión global. Lo que está haciendo hoy en día el complejo militar técnico, el complejo industrial de defensa de los países de la OTAN, no corresponde, por decirlo suavemente, a los desafíos actuales. Por lo tanto, surge la pregunta sobre la disposición de un país de la OTAN a desplegar, por ejemplo, 50 Leopard, 2 contra 2 o 3.000 drones rusos al día. Bueno, en Ucrania y Rusia se utilizan actualmente una media de 1.500 drones FPV. ¿Está la OTAN preparada para esto? No. Putin ahora necesita demostrar la incapacidad de la OTAN para resolver situaciones tan provocativas. Rusia está interesada en que haya desacuerdos dentro de la alianza. Necesita una división y desestabilizar la unidad para así crear una crisis seria en la OTAN. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, les estamos muy agradecidos por su apoyo y estamos orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban bajo este episodio desde qué país nos están viendo y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto. Y nosotros, mientras tanto, continuamos. Ahora viene lo más interesante. Dinamarca comprará misiles capaces de alcanzar objetivos en lo profundo de Rusia para protegerse de una posible amenaza. Según informa Reuters, la primera ministra Mette Frederiksen declaró que no hay dudas de que Rusia representará una amenaza para Europa y Dinamarca durante muchos años más. Todos los detalles los veremos en nuestro reportaje. Dinamarca comprará misiles y drones de largo alcance debido a la amenaza proveniente de Rusia. Así lo informó la primera ministra del país, Mette Frederiksen. El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, señaló que gracias a los nuevos recursos, las Fuerzas Armadas tendrán la capacidad de combatir activamente las amenazas lejos de su país. Según Poulsen, la experiencia de la guerra en Ucrania ha demostrado que no solo es importante construir una defensa antiaérea escalonada, sino también contar con medios para atacar objetivos en el territorio enemigo, incluidas las instalaciones de lanzamiento de misiles. Dinamarca por sí sola difícilmente podrá defenderse de Rusia. Por eso Dinamarca es uno de los miembros clave de la Alianza del Atlántico Norte, el llamado bloque de la OTAN. En los últimos 30 años los miembros europeos de la OTAN, se han desarmado seriamente. Sabes, en Europa predominaba el principio de confianza en la protección por parte de Estados Unidos. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, resultó que eso no era del todo cierto. Según el comandante en jefe del ejército danés, el general Michael Wiggers Gilgard, las armas de alta precisión de largo alcance permitirán a los militares hacer frente a las amenazas antes de que lleguen a su territorio. Y los daneses, entre otros, están interesados en adquirir y poner en servicio sistemas de misiles con un alcance de más de 600 kilómetros, es decir, que superan el alcance de los misiles tácticos de corto alcance. La declaración de Dinamarca recibió una respuesta inmediata del embajador de Rusia en Copenhague, Vladimir Barbin. Según él, a nadie en ningún lugar y en ningún momento del mundo se le ha ocurrido siquiera amenazar públicamente a una potencia nuclear. Y ahora Rusia debe partir de la base de que Dinamarca no solo está considerando la posibilidad de un enfrentamiento militar directo con ella, sino que también se está preparando para tal escenario.
Rusia está demostrando, y en general su objetivo era demostrar la falta de unidad en la OTAN e en la Alianza del Atlántico Norte, sembrar la discordia entre los Estados miembros de la Alianza, fracturar y destruir el sistema de seguridad europeo. Eso lo están logrando. Lo logran con métodos bastante simples a primera vista, donde es muy difícil no ver la culpa directa de Rusia, si uno no quiere verla. Sin embargo, los europeos ya ven la naturaleza agresiva y expansionista de la Federación Rusa y por ahora aún no han aceptado plenamente que la guerra con Rusia, si no es completamente inevitable, es bastante posible y una amenaza real para la estabilidad regional y además en un futuro cercano. La primera ministra Frederiksen respondió a la declaración del embajador ruso diciendo que no influirán de ninguna manera en la decisión de Dinamarca y que su país no permitirá que Rusia la intimide. El gobierno de Australia reduce el precio del petróleo ruso a $47.60 e impone sanciones específicas contra otros 95 barcos de la flota fantasma rusa. Así lo afirma un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia. El organismo está convencido de que su decisión conducirá a una disminución del valor de mercado del petróleo ruso y privará a la economía militar de Rusia de ingresos. Australia toma estas medidas junto con la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Japón, y además mantiene la prohibición total de importar petróleo y productos petrolíferos de Rusia. Además, el país impone sanciones específicas contra otros 95 buques de la flota fantasma rusa. De este modo, el gobierno australiano ya ha impuesto sanciones contra más de 150 buques desde junio de 2025. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, agradeció al gobierno de Australia por su firme apoyo a nuestro país y por respetar el derecho internacional. Agradezco al gobierno australiano por su firme apoyo a Ucrania y por respetar el derecho internacional. Al reducir el precio máximo del petróleo ruso e imponer sanciones específicas contra 95 buques de la flota fantasma, Australia ayuda a limitar la capacidad de Rusia para financiar su guerra y socavar la paz global. Valoramos nuestra sólida asociación con Australia y seguimos unidos en defensa de los valores compartidos. Además, la agencia Bloomberg informa que la Unión Europea está considerando la posibilidad de acelerar el abandono del gas natural licuado ruso tras el llamado de Trump a dejar de usar el petróleo ruso. Según Bloomberg, la Comisión Europea está considerando incluir en el 19º paquete de sanciones contra Rusia una disposición para poner fin a la importación de todo el GNL ruso antes de la fecha prevista a finales de 2027. Además, la Comisión Europea está considerando la posibilidad de acelerar el cese de las importaciones de gas natural licuado de Rusia mediante la modificación del plan REPowerEU, destinado a poner fin a la dependencia de los recursos energéticos rusos, según la publicación. En las últimas semanas, el rechazo a la compra de petróleo y gas rusos ha comenzado a ser activamente promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su administración como un prerequisito para aumentar la presión de las sanciones sobre Rusia. Pero definitivamente me gustan este tipo de noticias. Quisiera que con el tiempo a Rusia le fuera cada vez peor. La RPDC, aliada de Moscú, acaba de debutar con drones de ataque de la serie Kumson. Sus dimensiones son comparables a las de un pequeño avión de pasajeros. Así lo informa la agencia estatal norcoreana KCNA. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó personalmente las pruebas y quedó satisfecho con sus resultados. El desarrollo fue realizado por institutos y fábricas del complejo de tecnologías aeronáuticas no tripuladas. Las características técnicas concretas de los nuevos drones aún se mantienen en secreto. Kim Jong-un declaró que el desarrollo de la inteligencia artificial y las capacidades operativas de los drones debe convertirse en una de las principales direcciones en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Además, Kim ordenó implementar urgentemente las tecnologías más avanzadas y ampliar la producción en serie de capacidades. Y ahora, atención, la pregunta principal: ¿con qué rapidez querrá Rusia, la fiel amiga de Corea del Norte, tener estos drones en su arsenal? Escriban sus opiniones en los comentarios. Nikolai Baskov está en pánico. A él y a su madre los amenazan y los maldicen. Y esto ya lo han hecho más de 1000 veces.
El seguidor de la Z, que balbucea sobre la organeta, de alguna manera logró contar hasta 280,000 de esas maldiciones y culpa de ello a sus antiguos colegas del gremio. Bueno, vamos a divertirnos. El trovador del Imperio ruso, Nikolai Vaskov, empezó a quejarse. Evidentemente, han llegado tiempos en los que no basta con desgañitarse por la madre Rusia y Putin para demostrar lealtad al dictador y a su rumbo. Mi orgullo, mi gran y poderosa fuerza, tú, Rusia, eres la única y verdadera así, y siempre lo serás. Ahora Vaskov se hace la víctima, por supuesto, por su postura patriótica. En 2025, Kolenka empezó a quejarse en una de las ruedas de prensa diciendo que los ucranianos bajo las bombas no apreciaron primero los mortales regalos de Putin y luego tampoco su apoyo a esta guerra. El pobre Vaskov fue atacado en internet. El cantante pro-Putin incluso contó los comentarios furiosos. Me enfrenté a una enorme cantidad de amenazas. Hostigaron a mi madre. Amenazas, alrededor de 280,000 maldiciones y todo lo demás después de que mis colegas, amigos, artistas con los que trabajábamos de Ucrania empezaron a publicar los teléfonos de los artistas, directores, y sobre nosotros cayó, entienden, nosotros también somos como luchadores de un frente invisible. En el primer año de nuestra iniciativa recibimos una enorme y abrumadora cantidad de simples mensajes desagradables, publicaciones ofensivas, comentarios hirientes y amenazas constantes sin parar. El putinista Vaskov fue uno de los primeros en unirse a las filas del ejército cultural del Kremlin. Explicó su postura diciendo que, criado en una familia militar en numerosas guarniciones, absorbió con la leche materna el amor por Rusia y sus guerras de conquista. La voz de oro y artista del pueblo cumplía con sus títulos no solo en todos los conciertos gubernamentales, sino también en los hospitales. Viajaba con conciertos para los asesinos militares y financiaba la guerra de su propio bolsillo. En diciembre de 2022, los medios rusos publicaron una noticia sensacional. Vaskov, en apoyo a los llamados participantes de la operación militar especial, envió 1 millón de rublos y más tarde incluso prometió pagar 1 millón a cada uno que destruyera un tanque alemán Leopard entregado a las fuerzas de defensa de Ucrania. Todo esto lo tengo presente ante mis ojos. Muchos no lo ven, pero en realidad nuestros militares son grandes héroes. Son personas que ahora están haciendo todo lo posible, ¿entienden? Para que hoy podamos caminar tranquilamente por nuestras calles, ir a restaurantes, ir a cafés, disfrutar de la vida. Muchos hoy no lo entienden. Debemos convertirnos en una gran fuerza unida y sin eso no hay manera. De lo contrario, realmente nos destruirán, nos borrarán con una goma de borrar. Y hoy sí, quiero decir que a nuestro presidente tampoco le resulta fácil. Él ha asumido una responsabilidad tan grande para oponerse al mundo. ¿Se imaginan? En nombre de su nación. Pero es una situación forzada, amigos. O nosotros o ellos. Al mismo tiempo, para deshacerse del estrés, el patrocinador de la guerra y propagandista cultural no va al mar en la ocupada Berdiansk ni siquiera a Crimea, sino a un país, uno de los miembros más antiguos de la OTAN y con el segundo ejército más grande de la alianza, Turquía. Sin embargo, incluso allí, las canciones y bailes del rusista a veces se encuentran con la desaprobación de los ucranianos que se han visto obligados a huir de la guerra. Alegra verlos, Turquía. Igualmente. Quería decir, soy de Ucrania y Rusia está bombardeando Ucrania ahora, sabe, todos los días y usted aquí se está divirtiendo. ¿Cómo puede divertirse normalmente? Estoy descansando, no divirtiéndome. Está bien. Gloria a Ucrania. En abril de este año, Vaskov se quejó de que Turquía, África, Dubái y Maldivas son los únicos lugares fuera de Rusia donde puede estar tranquilo. Es evidente que cuanto más oscuras se tornen las nubes en su propia patria, más artístico será el espectáculo de su juglar. Contenido realmente impactante a la rusa. Escuchen con atención. La Iglesia Ortodoxa Rusa y la Duma Estatal de Rusia han bendecido los besos entre hombres. Y ahora todos los detalles. El clérigo de la diócesis de Ivanovo-Voznesensk de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el hieromonje Macario, declaró al medio Absatz que el cristianismo ortodoxo no prohíbe que los creyentes del mismo sexo se besen en los labios, las mejillas o los hombros si las tradiciones permiten ese tipo de saludos. ¡Oh cielos, por Dios!
Según él, en las Sagradas Escrituras no se dice que los hombres solo puedan besar a las mujeres y que los hombres con hombres o las mujeres con mujeres no deban besarse. Salúdense unos a otros con un beso santo. Si las costumbres locales de la época y el lugar favorecen este tipo de saludos, incluidos los besos de los que habla el apóstol Pablo, entonces esto es completamente aceptable. Simplemente un hermoso sueño hecho realidad, y absolutamente todo lo que hago en esta vida es por mi profundo amor hacia ti. Después de él, los besos entre hombres fueron apoyados por el diputado de la Duma estatal del país agresor, Rusia, Vitaly Milonov. Esto, en general, es una especie de saludo tradicional. Es nuestra tradición rusa. No hay ni una pizca de vulgaridad o indecencia en ella. En esta tradición no hay ningún significado oculto ni insinuación de erotismo. Bueno, esto es una victoria. Y mira, de ahí a la legalización del LGBT no hay mucho. ¡Ay, Rusia! ¡Ay, alma generosa! No lo vas a creer, pero es un hecho. Durante el mandato de Putin como primer ministro en 2010 a 11, tuvo una amante menor de edad. Así lo informa Bild, citando a los autores del libro El zar en persona. Los autores del libro El zar en persona contaron la historia de una joven llamada Alisa Karcheva, de la ciudad de Korolev, quien en 2010 participó en una sesión de fotos para un calendario erótico dedicado al cumpleaños de Putin. Se sabe que, junto con el calendario, Putin recibió los contactos de las modelos. Y nuevamente, según escriben los autores del libro, el dictador ruso quiso conocer precisamente a Karcheva. Como resultado, su relación duró aproximadamente un año. En ese momento, la joven tenía solo 17 años. Los investigadores afirman que Karcheva visitaba regularmente la residencia del entonces jefe de gobierno. Más tarde, ingresó a la universidad y, unos años después, se convirtió en propietaria de un lujoso apartamento en Moscú, que fue registrado a su nombre a través del empresario Grigory Baevsky, vinculado al oligarca Arkady Rotenberg. Actualmente, según información de Bild, Karcheva se dedica al negocio de la belleza, promoviendo una startup de fabricación de solariums. Y aquí, por supuesto, podría fingir que estoy sorprendida. Pero no me sorprende en absoluto. ¿Y a ustedes? Escriban en los comentarios. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda, lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. Nos vemos pronto.